Somos el Diario de Cooperativa, estamos junto a Sergio Campos, queremos hablar ahora del proceso constituyente en nuestro país. Sumamos a la conversación, Sergio, a el vocero del Movimiento Amarillo por Chile, el poeta, hombre de las comunicaciones también, Cristian Barken. ¿Qué tal, Cristian? Buen día. Hola, Rodrigo, muy buenos días. Hola, Sergio, buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos comenzando la semana y en momentos cruciales también con respecto a una nueva constitución para Chile, y donde uno supone que los ciudadanos deberían estar informados libres, cabalmente, e informados al mismo tiempo de buena fe. ¿Sabe, Cristian? Estaba leyendo un artículo de Jorge Molina en El Ciudadano, donde hace precisamente una advertencia acerca de una serie de imprecisiones o mentiras directamente que se han dicho en este tiempo. Se acaba la protección efectiva, por ejemplo, el derecho de propiedad en toda su forma, algo que se ha escuchado también, y aparece la explicación de que eso no es así, porque en el borrador de la Constitución se establece que dentro de las normas aprobadas sí se establece el derecho a la propiedad, en fin, y aparece todo el argumento en 17 puntos. ¿Hasta qué punto esta situación puede resultar desinformadora para la ciudadanía? Bueno, Sergio, lo que pasa es que esa desinformación corre de lado y lado, es decir, tanto para aquellos que hacen caricaturas negativas del borrador como para quienes hacen exaltaciones elogiosas del mismo. Pero por lo menos nosotros y por lo menos yo, los puntos que criticamos, que no nos parecen bien del borrador presentado, son lo que están ahí escritos y lo que está presentado en el texto mismo. O sea, yo me he leído el texto y el grupo de expertos que trabaja con nosotros también, y estamos tratando de hacerlo de buena fe y siempre es el espíritu de Amarillo desde el comienzo, desde que nacimos, en febrero, cuando recién estaban saliendo los primeros artículos que venían desde las comisiones al Pleno. Cristian, a propósito de lo que decía, ayer usted dio una entrevista en la televisión y de inmediato se generó polémica porque quedó la impresión de que usted hubiera reconocido que no se leyó el borrador. ¿Se leyó el borrador? Es que eso me parece increíble. No, yo se lo pregunto directamente. Pero por eso mismo le digo, me río porque de verdad yo por lo menos yo no veo redes sociales justamente por esto, es que eso es falso, de falsedad absoluta. No. Es decir, en la entrevista lo que yo dije, partí diciendo que había leído el borrador recién presentado, y que sobre ese borrador nosotros teníamos varias observaciones críticas. Y luego, cuando el periodista me pregunta si vamos a optar por el rechazo o el apruebo, yo le digo que voy a leer el borrador, pero el borrador que va a enviar el Comité de Armonización al Pleno, solamente ahí nosotros vamos a tomar una opción. Perfecto. Me estaba refiriendo a ese borrador, pero obviamente que el borrador anterior lo había leído. Pero mire usted cómo informaciones falsas o sesgadas por un punto que se toma de una declaración, o sea, alguien que lee una cuña nomás, saca conclusiones y después lo dispara por las redes sociales. En fin, esos son los tiempos que estamos viviendo. Hecho el punto, en lo que ustedes dijeron ayer en un punto de prensa, es también este llamado a realizar ajustes a ese borrador final. Sin embargo, hay declaraciones de la mesa de la convención que dice, ojo, que armonización es otra cosa. El borrador, el contenido, ya está, es lo que hay, digamos. Entonces, ¿qué esperan finalmente que suceda para tomar una decisión? Porque las normas profundas, el grueso, no va a cambiar. Mire, a ver, en primer lugar, yo estuve entrevistando ayer en el programa que hago como conductor en persona que transmite MOL, a Felipe Arbó, que está en el Comité de Armonización, y él me decía que porque yo también como entrevistador le decía, bueno, con todo lo que usted me está diciendo, significa que usted está por el rechazo. Me dice, yo voy a esperar hasta el último minuto, porque en donde yo estoy, en el Comité de Armonización, todavía se pueden hacer algunos ajustes y algunos cambios y algunas mejorías. Y por otro lado, nos parece que es serio emitir una impresión final, nos parecía mucho más riguroso esperando la última fecha y no la del borrador que todavía le falta por hacer ajustes. Y a eso habría que agregar que ha habido otras experiencias de convención en el mundo que no estaban terminando muy bien, como por ejemplo en Bolivia, en la que se hicieron ajustes al final. Pero en el fondo, lo que nosotros queremos decir, el mensaje más de fondo es, tratemos de conseguir acuerdos políticos amplios para evitar llegar a un escenario de confrontación entre un apruebo y un rechazo, ambos con discursos catastrofistas,
llevando al país a una suerte de estado de desesperanza, angustia, ansiedad. Pongámonos de acuerdo en decir que en cualquiera de los dos casos se pueden buscar salidas institucionales. O sea, yo creo que siempre es posible encontrar salidas institucionales y políticas. El Pleno, además, es soberano, puede hacer cambios, pero es un llamado desesperado que nosotros estamos haciendo, evidentemente. Somos personas de centro y centro-izquierda que siempre hemos querido que este proceso terminara bien, y nos parece que el borrador que se está presentando, de alguna manera, en vez de unir a los chilenos, los va a dividir. Todas las encuestas lo están diciendo. Vamos a tener un escenario probablemente muy apretado. Por lo demás, ahora el rechazo está ganando en esas encuestas, en todas. Cristian, Y eso es negativo para una constitución. Una constitución no puede ser aprobada por un 52, 53, 54%. Eso sería un fracaso del proceso desde mi punto de vista. Cristian Bargen, ¿cuántos son los integrantes de Amarillo? Porque la gente quiere saber eso también. Y el método de análisis que hacen ustedes del borrador que se está a punto de presentar ya en forma definitiva a la consulta ciudadana el 4 de septiembre. ¿Y cuáles son los reparos fundamentales que tienen? A ver, son varios, pero no voy a poder hacerlos todos porque es en beneficio del tiempo. Primero, nosotros escribimos un manifiesto que dio origen a esta instancia, que se llama Amarillo, que han firmado alrededor de 50.000 personas, que han adherido. Personas anónimas, personas no tan anónimas, etcétera. Ese es uno. Esto no es un partido, no tiene estructura de partido, funcionamos como por comisiones. Y una de las comisiones es una comisión de contenido donde hay expertos en cada tema, donde hay abogados constitucionalistas, y ellos van entregando permanentemente informes que nosotros discutimos y luego hacemos, y hemos hecho durante todos estos meses, alertas amarillas sobre diferentes temas. Por ejemplo, en el tema de la plurinacionalidad, nosotros decíamos, no hay un acuerdo transversal aquí, hay una discusión, es un tema en discusión, de si reconocer o no a los pueblos originarios como naciones o no. Nosotros queremos el reconocimiento de los pueblos originarios, pero nos parece que se podría haber llegado a un punto mucho más intermedio que ya habría concitado por lo demás un consenso. Este es uno de los puntos que a la gente no le gusta, y haber dicho, somos un Estado pluricultural, como lo hizo Canadá. Pero se prefirió buscar una fórmula más cercana a países como Bolivia, Ecuador, que tienen alta población indígena, 60% en el caso de Bolivia o 40% en el caso de Ecuador, y nosotros tenemos una realidad de 12%, una realidad distinta. Entonces, a ver, y así podría seguir. El sistema político nos parece que presenta, a pesar de las correcciones de último minuto y los ajustes que fueron positivos de darle más atribuciones al Consejo, a lo que reemplaza al Senado. La Cámara de las Regiones. Sí, sin embargo, esta fórmula es completamente experimental, es decir, no existe en ninguna parte del mundo un sistema presidencial acompañado de un bicameralismo que se le llama asimétrico. Puede existir un sistema parlamentario, pero en el fondo este es un unicameralismo encubierto, digamos, no es bicameralismo a plenitud. Esos son dos puntos que estoy señalando. También estamos en desacuerdo en el sentido que estamos a favor de la descentralización totalmente, y eso es positivo, que eso se haya tomado en la convención, pero nos parece que la cantidad de organismos que se crean y que se superponen, consejos, asambleas regionales, etcétera, más el tema de los territorios autónomos indígenas que tienen cierta autonomía, también generan problemas. Entonces, bueno, estoy señalando algunos de los aspectos, por supuesto que hay mucho más. Sí. O sea, lo que nosotros estamos diciendo en el fondo, para sintetizarlo, nosotros queremos una constitución reformista, una constitución transformadora. Chile necesita cambio, pero tratemos de buscar, siempre hay que ceder. La constitución no es un programa de gobierno, y esta constitución, este borrador por lo menos, se parece más a un programa político que a un texto constitucional. Ese es el gran defecto de fondo que tiene. Ahora, las campañas, en el escenario que usted ya preveía hace un rato, ya están desplegadas. Apruebo por un lado, rechazo por el otro. Y pero nosotros no estamos en campaña, quiero aclararlo. Lo entiendo, pero déjeme hacerle el punto. Se ha instalado esta idea de apruebo para reformar, para mejorarlo a futuro. Y por el otro lado, el plan B. Respecto de ese plan B, hoy día hay una discusión bien interesante respecto del rol que va a tener la derecha política, que sale a dar o a buscar dar garantía para que la gente finalmente les crea que tienen ánimo de apoyar otra salida institucional para llegar a una nueva constitución. Ustedes, ¿qué camino van a tomar después del mes de septiembre, si es que gana el rechazo? ¿Siguen activos? ¿Se van a sumar a esa idea de un plan B desde el Congreso, desde un comité de expertos? ¿De dónde? Lo primero que quiero decirles que el tema de aprobar para reformar me parece
a ver, no sé si riesgoso o incierto. En primer lugar, porque algunas de las disposiciones de la Constitución requieren quórum alto, otras no. Segundo, porque eso nos empantanaría, pienso yo, en discusiones eternas. Piense que la Constitución del 80 durante 30 años se estuvo reformando. Me parecería que sería, a ver, eso implica, o sea, una Constitución recién aprobada y ya estar pensando en reformarla significa que la Constitución que se está presentando no es buena. O sea, hay como un juicio implícito. Quienes dicen, ya, voy a aprobar algo que no es muy bueno, pero porque lo voy a reformar después. Eso, a mí no me gusta esa salida. Es como decir, conformémonos con un mal texto, porque igual lo podemos cambiar en el camino. La segunda, a ver, yo creo que la derecha aquí tiene una responsabilidad enorme en todo lo que ha pasado, digamos, al escenario en que hemos llegado. La derecha, durante décadas, lo único que hizo es oponerse de manera contumaz y digamos, irresponsable a cualquier intento de reforma constitucional, despreció el proceso iniciado por la presidenta Bachelet, etcétera, etcétera. Tiene una responsabilidad enorme, tan enorme, que me parece que lo mínimo sería que asumiera un compromiso de que va a haber una reforma de la Constitución y que aquí no hay vuelta atrás. O sea, aquí los chilenos eligieron en el plebiscito de entrada una Constitución nueva. Aquí no podemos volver a la Constitución que ya está. No hay vuelta atrás en ese sentido. Eso es una decisión del pueblo soberano. Entonces, tiene que haber una nueva Constitución. Y me parece que lo mínimo de la derecha es digamos, comprometerse a apoyar una reforma y no empezar a hacer trampas ni poner trabas en ese proceso. Bien, queremos agradecerle a Cristian Márquez, portavoz de Amarillos, por esta conversación aquí en el Diario de Cooperativa. Buen comienzo de semana, Cristian. Lo mismo, Sergio Rodríguez, un abrazo para los dos, muchas gracias. Buenos días. Chao.